Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, te llevaremos a recorrer 4 ciudades del centro de España. Nos referimos a Madrid, la capital de España, Segovia, Ávila y Toledo. Estas 4 ciudades son fundamentales para cualquier itinerario de viaje debido a su profundo impacto en la historia, la cultura y la arquitectura de España. Madrid, como la vibrante capital, ofrece una mezcla inigualable de modernidad y tradición, siendo un centro neurálgico de arte y política. Toledo, con su rica herencia de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, ofrece una perspectiva única sobre la historia multicultural de España. Ávila, con sus imponentes murallas y arquitectura medieval bien conservada, proporciona una visión auténtica de la vida en la Edad Media. En tanto que Segovia, permite a los visitantes experimentar la grandeza de la ingeniería y la arquitectura antigua. Juntas, estas ciudades ofrecen una experiencia completa y enriquecedora, abarcando siglos de historia y cultura en un solo viaje. Cada ciudad, con su propia identidad, aporta una pieza esencial al mosaico histórico y cultural de España. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir estos 4 fascinantes destinos del centro geográfico de España. En primer lugar, nos dirigiremos a Madrid, la capital de España. Es una encantadora ciudad, que al igual que otras metrópolis de Europa, conserva un patrimonio cultural muy importante y una vibrante cultura moderna. Desde una vista aérea, se puede apreciar la magnitud de esta ciudad, con su disposición urbana que mezcla avenidas anchas y calles peatonales, con innumerables parques y plazas que salpican esta metrópoli. El Palacio Real de Madrid, una de las residencias oficiales de la familia real española, es un magnífico edificio de estilo barroco que impresiona con su grandiosidad y su rica historia. Su fachada imponente y sus majestuosos jardines atraen a miles de visitantes anualmente. Ubicado en el corazón de Madrid, este palacio alberga lujosos salones decorados con obras de arte. Con vistas panorámicas sobre la ciudad y los jardines del Campo del Moro, el Palacio Real no solo es un símbolo de la historia y la cultura de España, sino también un testimonio viviente de la riqueza arquitectónica y artística de Madrid. Frente a él, se encuentra la Catedral de la Almudena. Esta cercanía con el Palacio Real subraya la importancia histórica y cultural de la catedral en el corazón de la capital española. Su fachada, de estilo neoclásico, contrasta con el interior de la catedral, que sorprende con su luminosidad y el uso de colores vivos en las bóvedas y vidrieras. El interior, de estilo neogótico, alberga altares ornamentados, una cripta impresionante y un museo que cuenta la historia de su construcción. Consagrada por el Papa Juan Pablo II en 1993, se erige como un símbolo de la fe y la resiliencia de Madrid. La Gran Vía, conocida como el Broadway madrileño, es una arteria dinámica que recorre el centro de Madrid y está flanqueada por teatros, cines, tiendas de moda y cafeterías. Este bullicioso bulevar es una muestra vibrante de la vida urbana madrileña, con su incesante actividad diurna y nocturna. A pocos pasos de la Gran Vía, se encuentra la Plaza Mayor, situada en el corazón de la ciudad. Es una emblemática plaza rectangular rodeada por impresionantes edificios de 3 plantas con balcones que miran hacia el centro. Su historia se remonta al siglo XVII, y ha sido el escenario de importantes eventos, desde corridas de toros y mercados hasta ejecuciones públicas y celebraciones reales. La plaza está presidida por la estatua ecuestre de Felipe III, un punto de encuentro popular tanto para locales como para turistas. A lo largo de sus pórticos se encuentran numerosos bares, restaurantes y tiendas que ofrecen una variedad de tapas y souvenirs, convirtiendo a la Plaza Mayor en un lugar vibrante y lleno de vida. El Parque del Retiro, uno de los pulmones verdes más grandes de Madrid, es un oasis de tranquilidad y belleza en el centro de la ciudad. Este vasto espacio verde de más de 125 hectáreas, ofrece una mezcla de jardines bien cuidados, amplias avenidas arboladas y estanques serenos. Entre sus principales atracciones destacan el majestuoso Palacio de Cristal, una magnífica estructura de hierro y vidrio, construida en 1887 para la exposición de flora de las Islas Filipinas. Inspirado en el Crystal Palace de Londres,
Su diseño permite una impresionante iluminación natural, que realza cualquier exhibición albergada en su interior. Muy cerca, la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, es un espacio ajardinado que ofrece vistas panorámicas del palacio y la ópera. Es un lugar ideal para pasear y admirar las estatuas de los reyes españoles que adornan la plaza. El Palacio de Cibeles, una joya arquitectónica que ahora alberga el Ayuntamiento de Madrid, es conocido por su grandiosa fachada y su mirador, que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. En la misma área, la icónica Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más representativos de Madrid, se erige como una puerta neoclásica que marca la entrada al Parque del Retiro. Estas estructuras históricas son testimonios de la rica herencia cultural de Madrid. En el centro de la ciudad, el oso y el madroño, una escultura emblemática que simboliza Madrid, se encuentra en la Puerta del Sol. Esta plaza es también el punto kilométrico cero de las carreteras radiales españolas. A poca distancia, el Mercado de San Miguel, un histórico mercado cubierto, ofrece una experiencia culinaria única, con puestos que venden tapas, mariscos frescos y otras delicias locales. Este mercado es un reflejo de la vibrante cultura gastronómica de la ciudad. Las calles peatonales de Madrid están llenas de tiendas, boutiques y cafeterías, creando un ambiente ideal para pasear y disfrutar de la atmósfera local. Estas áreas peatonales son perfectas para observar la vida cotidiana de los madrileños, mientras se disfruta de un expreso, o se hace una parada en alguna tienda. El Estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid, es una visita obligada para los aficionados al fútbol. Este estadio, con su historia y su ambiente electrizante durante los partidos, ofrece tours que permiten a los visitantes conocer su museo, los vestuarios y las áreas VIP. Igualmente impresionante es el Estadio Wanda Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid, que destaca por su moderna arquitectura y su ambiente apasionado. La Plaza de Toros de las Ventas en Madrid es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y el epicentro de la tauromaquia en España. Inaugurada en 1931, y con una capacidad para más de 23.000 espectadores, Las Ventas no solo es el escenario de las corridas de toros más importantes del país, sino también de conciertos y eventos culturales. En resumen, desde sus majestuosos palacios y plazas históricas, hasta sus vibrantes calles comerciales y su animada vida nocturna, Madrid ofrece una experiencia única e inolvidable. En segundo lugar, nos dirigiremos a Toledo, en la región de Castilla-La Mancha. La ciudad de Toledo, conocida como la Ciudad Imperial, está ubicada a solo 70 kilómetros de Madrid. Es una joya histórica que se erige sobre una colina con vistas al río Tajo. Una de sus estructuras más impresionantes es el Alcázar de Toledo, un imponente edificio que domina el horizonte de la ciudad. Desde una vista panorámica del Alcázar, se puede apreciar su grandeza y su posición estratégica. Este antiguo palacio ha sido testigo de numerosos eventos históricos, y en su interior, los patios del Alcázar son un testimonio de su rica arquitectura, con sus elegantes arcos y columnas que reflejan la herencia cultural de Toledo. La Puerta del Sol de Toledo, una de las antiguas entradas a la ciudad, es otro de los monumentos emblemáticos. Este majestuoso arco de estilo mudéjar, construido en el siglo XIV, es una muestra de la fusión de las culturas cristiana y musulmana que caracteriza a Toledo. Desde esta puerta, se puede comenzar un recorrido por las calles estrechas de Toledo, que serpentean entre edificios históricos y plazas escondidas. Estas callejuelas, adoquinadas y llenas de encanto, invitan a los visitantes a perderse en su laberinto, descubriendo en cada rincón la esencia medieval de la ciudad. El puente de Alcántara, que cruza el río Tajo, es una de las entradas más antiguas y monumentales de Toledo. Construido por los romanos y restaurado en diversas ocasiones, este puente ofrece una vista impresionante del río y de la ciudad amurallada. Caminando por el puente, se puede imaginar la historia que ha pasado por sus piedras, desde legiones romanas hasta peregrinos medievales. El puente es una conexión tangible entre el pasado y el presente de Toledo, simbolizando la importancia de la ciudad a lo largo de los siglos.
Toledo no solo es historia y monumentos, también es una ciudad vibrante con tiendas que ofrecen productos únicos y artesanales. Las tiendas de Toledo reflejan su rica herencia artesanal y cultural, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de llevarse un pedazo de la ciudad con ellos. Entre las tiendas, se encuentran pequeñas cafeterías y restaurantes, que ofrecen un descanso perfecto para disfrutar de la gastronomía local, mientras se contempla la vida diaria en esta histórica ciudad. En tercer lugar, nos dirigiremos a Segovia, una ciudad situada a 100 kilómetros de Madrid, en la región de Castilla y León. Es conocida por su impresionante patrimonio histórico y arquitectónico. Uno de sus monumentos más icónicos es el Acueducto de Segovia, una obra maestra de la ingeniería romana que data del siglo I. Este acueducto, construido con enormes bloques de granito sin ningún tipo de mortero, se eleva majestuosamente sobre la Plaza del Azoguejo. Con sus 167 arcos que se extienden a lo largo de más de 800 metros, el acueducto es una prueba tangible del talento y la durabilidad de la ingeniería romana, y se ha mantenido como uno de los símbolos más reconocibles de Segovia a lo largo de los siglos. El Alcázar o Castillo de Segovia es otra joya arquitectónica de la ciudad, que se alza sobre una colina rocosa con vistas a la confluencia de los ríos Eresma y Clamores. Este impresionante castillo, que parece sacado de un cuento, ha servido como fortaleza, palacio real, prisión estatal y academia militar a lo largo de su historia. Con su característico perfil en forma de proa de barco, el Alcázar ofrece vistas panorámicas de la ciudad y el paisaje circundante. En su interior, los visitantes pueden explorar suntuosos salones, capillas y patios que reflejan la rica historia de Segovia y su importancia estratégica en diversas épocas. Rodeando el casco antiguo de Segovia se encuentran las murallas de Segovia, que datan de la época medieval y ofrecen una visión fascinante de la defensa histórica de la ciudad. En el corazón de Segovia se encuentra la Catedral de Segovia, una majestuosa obra de arte gótico que se erige sobre la Plaza Mayor. Esta catedral fue construida entre los siglos XVI y XVIII y es la última catedral gótica erigida en España. Su interior, igualmente impresionante, cuenta con altas bóvedas, vitrales coloridos y capillas ricamente decoradas que capturan la grandeza del arte religioso de la época. El centro de Segovia, con sus calles adoquinadas y plazas encantadoras, es un reflejo de la rica historia y cultura de la ciudad. Las tiendas tradicionales y los restaurantes que ofrecen platos típicos como el cochinillo asado, y los edificios históricos se combinan para crear una atmósfera única y acogedora. El centro de Segovia es un lugar donde la historia cobra vida y cada visita se convierte en una experiencia memorable. En cuarto lugar, nos dirigiremos a Ávila en la región de Castilla-León. Esta ciudad es famosa por su impresionante conjunto de murallas, que rodean el casco histórico. Estas murallas, construidas entre los siglos XI y XIV, son consideradas uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar medieval en Europa. Con más de 2.500 metros de longitud, 88 torres y 9 puertas monumentales, las murallas ofrecen una vista imponente que ha perdurado a lo largo de los siglos. La Puerta del Alcázar, una de las entradas más emblemáticas, permite a los visitantes acceder al interior amurallado y disfrutar de una caminata sobre sus almenas, desde donde se obtienen vistas panorámicas de la ciudad. La Catedral de Ávila, conocida como la primera catedral gótica de España, es otra joya arquitectónica de la ciudad. Su construcción comenzó en el siglo XII y presenta una impresionante cúpula que se alza majestuosa sobre el transepto, destacando por su complejidad y belleza. Los relieves y figuras macabras que adornan la catedral capturan la atención de los visitantes, con representaciones detalladas de escenas bíblicas y motivos decorativos que reflejan el estilo gótico en su máximo esplendor. Cada rincón de la catedral, desde su fachada hasta sus capillas interiores, revela la destreza artística y la devoción religiosa de la época. La Basílica de San Vicente es otro monumento destacado de Ávila, un edificio románico construido en el siglo XII sobre el lugar donde se cree fueron martirizados los santos Vicente, Sabina y Cristeta. Los pórticos de la Basílica de San Vicente en Ávila son una de las características más destacadas y ornamentadas del edificio. Estos pórticos, situados en las fachadas oeste y sur de la basílica,
están ricamente decorados con esculturas y relieves que representan escenas bíblicas y figuras de santos, típicos del arte románico. Este monumento no solo es un lugar de peregrinación, sino también un ejemplo notable de la arquitectura y el arte románico en España. La Plaza del Mercado Chico, ubicada en el corazón de Ávila, es el centro neurálgico de la vida social y comercial de la ciudad. Rodeada de edificios históricos y tiendas tradicionales, esta plaza es un lugar vibrante y acogedor donde se celebran mercados y eventos locales. La plaza es también el punto de encuentro perfecto para los visitantes que desean explorar las calles adoquinadas del casco antiguo y descubrir la rica historia y cultura de Ávila. Desde la Plaza del Mercado Chico, se puede acceder fácilmente a otros monumentos y atracciones de la ciudad, disfrutando de la hospitalidad y el encanto que caracterizan a esta histórica ciudad amurallada. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por estas 4 ciudades históricas del centro de España. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gustó, no dudes en poner un me gusta o suscribirte al canal. O mejor aún, ambas cosas, ya que nos estarás ayudando muchísimo a seguir produciendo contenido. Te recordamos también que puedes consultar otros vídeos del canal, en el que hemos visitado otras ciudades y regiones, así como otras áreas pequeñas donde hemos explorado las principales riquezas turísticas de las mismas. Nada más por hoy, te dejamos un abrazo y hasta la próxima.